¿Qué hay en tu corazón? Y es una pregunta personal que nos debemos hacer. Vamos a ir nuevamente a Marcos capítulo 7, versículo del 14 al 23. Marcos capítulo 7, versículos del 14 al 23. Jesús volvió a llamar a toda la gente y les dijo: escúchenme todos y entiendan. Nada que venga de fuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando entró en la casa, luego de alejarse de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Jesús les dijo: ¿tampoco ustedes pueden entender esto? ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien puede contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre. Y al final va a parar a la letrina. Con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios. Aunque también decía que lo que contaminaba es lo que sale de la persona, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todos estos males vienen dentro y contaminan a la persona. Palabra del Señor. Este pasaje es la continuación de las enseñanzas de Jesús acá en el Evangelio de Marcos. Jesús está enseñándole a la multitud y esta es parte de la enseñanza. Esta porción de la Escritura es otra vez entonces muy importante. Tenemos que poner mucha atención a lo que Jesús quiere enseñarnos acá, porque lo que hoy vamos a aprender nos da la definición de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es puro y de lo que es impuro, y el rol que el hombre tiene en las cosas puras o impuras, el corazón del hombre. Recuerde usted que lo que define a nuestro mundo realmente son las relaciones con los demás. El mundo que nos rodea, el mundo en general, lo definimos nosotros, los seres humanos, los animales, las plantas. Ellos no tienen esa capacidad de definir lo que sucede al mundo alrededor. Ellos solo viven, pero no definen. Nosotros tenemos esa capacidad de definir nuestras relaciones, de caminar de una manera en la vida o de otra manera. Por eso Jesús está muy interesado en esta enseñanza para nosotros. Hoy en día, gracias a la tecnología, ¿verdad? Las personas en todo el mundo, si no todas las personas, la gran mayoría de las personas poseen celulares o tienen acceso a las redes sociales de alguna manera, o tienen acceso a los radios, a los noticieros, a la televisión, y entonces es evidente que todos estos medios que tenemos de comunicación nos revelan la maldad del hombre. La maldad del hombre no es algo que está oculto, sino que la maldad del hombre es bien conocida por todos nosotros. Todos los días oímos de guerras, oímos de situaciones que pasan en el mundo, ¿verdad? Entonces, la maldad es bien conocida por nosotros. Así que nos podemos dar cuenta también que la maldad no está únicamente en una persona o en un lugar. La maldad está en todas partes. Es algo que es bastante obvio. Entonces podríamos también preguntarnos, ya que sabemos que hay maldad, podríamos preguntarnos por qué hay tanta maldad en el mundo. ¿De dónde viene toda esa maldad? Porque, mire, yo enciendo el televisor, ¿sí? O la radio, las noticias en el internet, ¿y qué escucha usted?
un 99.99% de malas noticias, noticias que hablan de la maldad del ser humano, del odio de los unos por los otros, de esas cosas que se dan. Entonces, pero tenemos que hacernos esa pregunta, ¿de dónde viene esa maldad? La ciencia, le cuento, la ciencia ha tratado de explicar a lo largo de la historia de dónde viene esa maldad. Y han publicado a través de los años un sinnúmero de estudios y teorías acerca del tema de la maldad. Teniendo como base, ellos tienen como base que la maldad es algo externo que influye a la persona. Estoy hablando de lo que la ciencia dice, ¿verdad? La ciencia dice que la maldad es algo que viene de fuera y que entonces afecta al ser humano. Sin embargo, si nosotros pensamos con detenimiento, nos damos cuenta que eso no es así, ¿verdad? La maldad no viene de fuera, ¿verdad? Basta con ver a nuestro alrededor. Si usted pone atención a su alrededor, las personas que le rodean y todo, entonces usted se va a dar cuenta que el ser humano tiende a llamar bueno lo que no es bueno. ¿Sí sabe usted eso? Usted ha visto que hay personas que piensan o dicen que determinada acción o que determinada manera de pensar es buena, pero no lo es. El ser humano siempre está justificando sus acciones. El ser humano, cada cosa mala que el ser humano hace o dice, automáticamente el ser humano comienza a justificar. Yo soy así porque la hermana o el hermano o el primo o el tío o el vecino o el cuñado es de esta manera. Entonces yo reacciono así a las personas. Entonces nos damos cuenta también que la maldad está en nuestra sociedad. Eso no hay forma de negarlo. Y no como dice la psicología, ¿verdad? O algunas otras ciencias que dicen que la maldad se da únicamente en algunos casos en particular, en algunas personas en particular, y también que es algo, como dije hace un momento, que viene de fuera y que influye. Pero la verdad es de que no. Las personas comunes como usted y como yo también cometemos actos que no son agradables a Dios o que van en contra de la voluntad de Dios. Desde cosas pequeñas hasta pueden llegar cosas grandes, ¿verdad? Cosas que ya son bastante corruptas y que son personas de repente que se vuelven muy insensibles o egoístas, envidiosas, etcétera. Por otro lado, todos estamos expuestos, ¿cierto?, a la hostilidad de otros. No sé si le ha pasado, pero todos en algún momento estamos expuestos a que otras personas que tienen maldad en su corazón, que son hostiles, le hagan daño a usted, verbalmente, físicamente o de otras maneras. Todos estamos siempre expuestos, ¿verdad? Desde el chisme, que pareciese que no tuviera tanta importancia, pero puede dañar a una persona, ¿no? Desde algo como el chisme, como una agresión física, ¿verdad? Una agresión de otro tipo. Entonces, todos estamos expuestos. Entonces, tenemos que desmerecer, quitarle importancia a que la maldad solo está en determinadas personas. Por supuesto que hay en ciertos seres humanos que se ve mucho más marcada y que va a otros niveles, pero en general el ser humano tiene esa maldad ahí por naturaleza. También cuando prestas atención a tu alrededor, entonces puedes realmente ver con facilidad eso, ¿no? Por eso yo decía hace un momento que la ciencia está tratando siempre de decir no, esta persona es mala o aquella otra porque tiene un problema psicológico, porque tuvo un problema en la niñez o porque sí, ellos tratan de explicar esto, pero cuando uno se da cuenta alrededor y en uno mismo, porque uno de repente también, no sé si a usted le ha pasado, pero a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, algunas veces reaccionamos nosotros de maneras indebidas también. Es algo que está ahí, ¿verdad? Y eso se da con personas totalmente normales, no personas anormales, ¿verdad? Pero también tenemos que entender esto, que lo que la ciencia dice en realidad está en choque, está opuesto con lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? La palabra de Dios dice algo muy
distinto. O sea, hay un conflicto en lo que a veces la ciencia dice con lo que la palabra de Dios dice cuando se refiere a este tema. La Biblia nos dice que nuestro problema no está fuera de nosotros. Es lo que acabamos de leer hoy. El problema de la maldad del mundo no es allá afuera. El problema de la maldad viene desde nuestro interior, desde el corazón del hombre. Por eso esta enseñanza de Jesús es muy importante, porque esta enseñanza realmente trae una nueva forma de ver esta situación. Fíjate, regresemos al versículo 14 de Marcos 7. Jesús volvió a llamar a toda la gente y les dijo: escúchenme todos y entiendan. Lo primero que vamos a ver aquí es que por la forma en que el Señor introdujo esta enseñanza, podemos ver la importancia de lo que el Señor está a punto de decir. Por eso Él dice, ¿verdad? Escúchenme todos y entiendan. Lo primero que les dice el Señor es: a ver, pónganme atención. Escúchenme un momento, pero no solo escúchenme, quiero que me entienda, dice el Señor. Entonces ahí nos podemos ver que el Señor ya va a hablar algo que es bastante importante. Jesús no quería definitivamente que simplemente lo escucharan y bueno, está bonito lo que Él está diciendo, sino que abrieran su entendimiento y abrieran su corazón para que pudieran comprender lo que el Señor les iba a decir. Pues esta enseñanza se opone a todo lo que nosotros creemos, a todo lo que la gente común cree. Nosotros pensamos que todas nuestras emociones y nuestras respuestas a los demás es culpa de los demás. Pero no, el Señor dice: no, el problema no son los demás, el problema siempre eres tú. Y eso es chocante, eso choca con lo que nosotros creemos, porque nosotros otra vez tenemos esa tendencia a justificar lo que hablamos, lo que decimos y cómo nos comportamos, siempre culpando a los demás. Sigue el versículo 15 y dice el Señor, acá empieza esa enseñanza. Ponga atención: nada que venga de afuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que de ella sale. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Otra vez el Señor vuelve a llamar nuestra atención con eso. Los judíos creían que ciertas cosas o ciertas comidas contaminaban al hombre. No sé si usted sabía eso. Ellos tenían una serie de ritos, todavía mantienen varios de ellos, pero en la época de Jesús ellos habían agregado muchas cosas a la ley y entonces ellos pensaban que ellos se contaminaban con lo externo. Si comían carne de esto, si comían aquello otro, si no hacían este ritual, si no hacían aquello otro. Ellos pensaban que aquellas cosas al final les iba a contaminar su corazón. Así que para ellos escuchar estas palabras de Jesús tuvo que haber sido como un martillo en el corazón, ¿verdad? Y esa creencia, ellos le daban a esas creencias muchísima importancia. A las cosas externas, por ejemplo, al lavado de manos antes de comer, era impuro, ellos pensaban que se iban a contaminar todo su cuerpo, pero no como nosotros lo vemos hoy, ¿verdad? De que nos lavamos porque pues hay bacterias y hay virus y entonces nosotros nos lavamos por higiene. No, ellos no lo hacían por higiene, sino que ellos pensaban que si ellos comían aquellas cosas, entonces ellos iban a contaminar todo su ser. Entonces sí le daban mucha prioridad, ¿verdad?, a esas prácticas. Entonces con esta afirmación el Señor no deja ya lugar a dudas, porque el Señor dice: no es lo que viene de fuera, o sea, no es que si comes esto, si comes aquello, podemos ir más allá, ¿verdad? No es si aquella persona te dice esto o si no te gusta cómo aquella persona actúa o piensa. Eso no puede contaminar tu corazón, eso no puede separarte de Dios, sino el problema está en tu corazón. Tienes que ver en tu corazón las cosas que están. Así que el Señor continúa en el versículo 17 y dice: cuando entró en la casa, luego de alejarse de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Jesús les dijo: ¿tampoco ustedes pueden entender esto? ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien puede contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino que en su vientre, y al final va a parar a la letrina. Con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios.
Al alejarse de la multitud, Jesús les dio una enseñanza de manera más privada. Mira, es que esto hay que verlo. No solo fuera, sino dentro. A veces hay confusión dentro de la misma iglesia. Me refiero no a Vida y Fe, me refiero a la iglesia del Señor en todo el mundo. Dentro de la misma iglesia del Señor hay confusión con esto. Hay hermanos en la fe que todo el tiempo viven culpando a otros de cómo se sienten, de sus reacciones, incluso a veces rencores. Y para los mismos discípulos tenían ese problema. Ellos tenían un corazón todavía que no terminaba de hacerle clic a ellos. Esta enseñanza para ellos fue esto como, porque si hay que lavarnos las manos, si hay que hacer esto, si hay que hacer lo otro. Y Jesús les llama y le dice, pero ni siquiera ustedes pueden entender esto, tampoco ustedes pueden entender esto, les dice Jesús. Como en los capítulos anteriores, no sé si usted recordará, hemos venido estudiando un poquito el libro de Marcos, a pesar de las equívocas formas de Jesús de hablar, porque Jesús es muy directo. Jesús usa parábolas, pero para ilustrar su enseñanza. Jesús al final siempre habla con claridad, siempre habla de una manera en que se le puede entender. Pero a pesar de que Jesús ha hablado así y ha manifestado en muchas ocasiones su naturaleza divina y su poder, Jesús ha sanado a enfermos, Jesús ha resucitado muertos, Jesús ha hecho cosas tremendas. Aún así, ellos han visto a Jesús actuar, lo han visto el poder de Él y han oído sus palabras. Los discípulos simplemente permanecen en obscuridad. Ellos están como, esto no tiene sentido, porque nosotros aprendimos esta manera de vivir. Y eso es lo que a veces hace la religiosidad. Una cosa es tener relación con Dios y otra cosa es la religiosidad. Tener una relación con Dios nos lleva a eso, a relacionarnos con Dios y a tener comunicación con Dios y a recibir la palabra y creerla y llevarla a la práctica y eso. Ahora, la religiosidad normalmente justifica nuestras acciones. La religiosidad normalmente nos hace creer que somos buenos, que somos agradables, e incluso la religiosidad nos puede hacer creer que no necesitamos de Dios. Pero no es así, ¿verdad? No es así. Así que el corazón de ellos estaba como duro, como una piedra. Jesús, el mismo Dios de los cielos, Jesús les estaba hablando ahí y ellos estaban con el corazón duro, pensando que ellos sabían más que Dios, que Jesús mismo, pensando que lo que ellos hacían era más valioso que las palabras de Jesús. Hoy vivimos esa realidad también. Nosotros pensamos que lo que nosotros hacemos o que lo que nosotros pensamos es más valioso que lo que la Escritura dice. Y me comporto de acuerdo a lo que yo creo que debo hacer o decir o no hacer. Me justifico delante de Dios e ignoro las palabras de Jesús. Ellos están ignorando las palabras de Jesús. Jesús les está diciendo, no es lo de afuera, ya no se preocupen. Habían comidas que Dios había prohibido, pero ellos habían incluido un montón de otras cosas y ellos pensaban que con eso, aunque su corazón estuviera lejos, ellos estaban bien con Dios. No importaba sus acciones, sino les importaban los ritos. Y Jesús aclara que no es esa la manera de tener una buena relación. Pero otra vez, ellos estaban ciegos, sordos. Ellos no querían comprender que era el mismo Dios de los cielos que les estaba diciendo. Por eso Jesús dice en el 18, versículo 18, ¿acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien puede contaminarlo? ¿No entienden? Les está diciendo Jesús, porque eso no entra en su corazón, eso no entra en el corazón, sino en el vientre, y de ahí va para la letrina. Con estas palabras el Señor traía una verdad fundamental. ¿Se escuchó bien? Esto es una verdad fundamental. Si usted es cristiano, es decir, seguidor de Cristo, esta es una verdad fundamental, es una base de su fe que marca la diferencia entre el cristianismo
y las demás religiones, porque muchas otras religiones fuera del cristianismo basan su relación en ritos, basan su relación en sacrificios personales, ¿sí? Y no basan su relación en el sacrificio de Jesús en la cruz, no basan su relación en lo que ya Dios hizo en Cristo por nosotros, y no basan su relación en la voluntad de Dios, sino que basan su cristianismo en otras cosas que están fuera de ellos mismos, incluyendo, ¿verdad?, al judaísmo en el tiempo de Jesús. Mientras que los líderes judíos consideraban que el ser humano, y especialmente el judío, ¿verdad?, era básicamente bueno. Ellos pensaban que ellos eran buenos, ya como que por naturaleza eran buenos, y que el problema simplemente, el peligro que ellos tenían de contaminación venía de afuera. Ellos no examinaban su corazón. Y eso pasa hoy en día. La gente no examina su propio corazón, siempre está examinando el corazón y comportamientos de otros. ¿Qué los demás hacen y qué no hacen? ¿Qué dicen y qué no dicen? ¿Cómo actúan o cómo no actúan en determinado momento? Y a partir de eso basan su relación con Dios. Entonces no se ha entendido bien el cristianismo, porque Dios quiere que le des tu corazón a Él. Ahí está la diferencia. El Señor estaba enseñando, ¿verdad?, que el corazón de todos los hombres era ¿qué? Pecaminoso. Porque aquellos se sentían, mira, cuando tú le echas la culpa a los demás de todo, tienes una actitud como la de los fariseos, que solo tú piensas que tú eres, wow, impecable, ¿no? Aunque tú sabes que no lo eres, que fallas aquí, que fallas allá. Entonces se toma eso, pero acá Jesús lo que está enseñando es, no, todos, tú también, pastor, tú también tienes cosas, ¿sí? Tú, todos tenemos cosas, porque es el corazón el que tiene el problema. También es cierto, ¿sí? No quiero dejar de mencionar esto, que Satanás, el diablo, ¿sí?, y el mundo también incentivan, ¿no? Basta con ver otra vez la televisión, las redes sociales, en todas partes, ¿no? O sea, hay cosas que pueden influenciarnos y que nos están influenciando todo el tiempo, ¿sí? En la televisión. Uno tiene que cuidar ahora qué es lo que miran los chiquillos, ¿no? Porque en las mismas caricaturas, en las series cómicas, se queda uno espantado de las cosas que hay ahí. Las telenovelas y hay otras cosas, yo no estoy diciendo que no mire, ¿verdad?, pero que sea inteligente y que sepa separar y qué ver y qué no ver. Pero claro que hay influencia, claro que el mundo y el diablo está interesado en bombardearte y en esclavizarte y en atacar tu corazón. Eso no lo vamos a negar. Pero al final siempre es decisión tuya. Al final siempre es decisión tuya. O escuchar la voz de Dios y atender a Jesús y no solo atender, sino entender lo que Jesús está diciendo, o caer frente a la influencia del mundo y del diablo. Siempre está esa posibilidad, que es lo que Jesús está diciendo. No, pongan atención a ustedes, porque va a haber gente mala. Va a haber gente que nos cae mal, va a haber personas que nos influencian mal, van a haber, oiga, yo me quedo asustado de aquellos que llaman hoy influencers, ¿los han visto? Y digo, ¿cómo pueden dejar que estos los influencien? Es horrible las cosas que hacen, ¿no? Y los tienen por allá arriba, son millones de personas o miles de personas que los siguen y los miran. ¿Sí? No, pero Jesús quiere, ¿sí?, que así como estas personas se dejan influenciar por estas personas famosas en las redes sociales, Jesús quiere que te dejes influenciar por su palabra, ¿sí?, que su palabra esté acá, que su palabra esté en el corazón. El versículo 20 dice, aunque también decía que lo que contaminaba es lo que sale de la persona, porque de adentro del corazón salen los malos pensamientos. Mira todo lo que sale dentro del corazón, ponga atención. No diga que porque aquel me dijo, que porque aquel. No. Mira de dónde sale. Salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual,
los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, el engaño, las maldades, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Y todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. O sea, tú no puedes decir que tú engañaste a alguien porque aquel te influyó o aquella te influyó. O porque, no. Tú engañaste porque en tu corazón había engaño. ¿Sí? Si tú cometiste adulterio, no le eches la culpa a nadie. En tu corazón estaba el adulterio. Las avaricias. Ahí estaban, la lujuria, ahí estaba. La mentira, la calumnia. Cuando tú le levantas mentiras a alguien, hablas en contra de alguien, la otra persona puede ser lo peor del mundo, pero tú estás dejando que eso salga de tu corazón a tu boca. ¿Sí? Imagina, ¿cuántas personas malas conocemos en el mundo? Muchísimas, ¿cierto o no? Pero no vamos a pasar hablando todo el tiempo de las personas, no vamos a gastar ahí. Pero hay personas que sí gastan su tiempo hablando mal de otros. Entonces, eso sale del corazón del hombre. Así que Jesús está enfatizando mucho eso. Por eso esto es muy importante. Si tú eres cristiano, tú eres seguidor de Cristo, que entiendas esta verdad. Esto es básico, esto es base para nuestra relación con Dios. Ahora, la pregunta sería, ya para ir saliendo, ¿cómo puede el hombre entonces llegar a tener una relación correcta con Dios? Si la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué puede hacer el hombre si el corazón del hombre está así? Bueno, si entendemos la gravedad, ¿verdad?, de la pecaminosidad del corazón humano descrita hoy por el Señor, nos daremos cuenta inmediatamente que nosotros, al acercarnos a Él, más bien al responder al llamado de Él, no es usted con sus fuerzas ni usted por su gana que usted se acerca a Dios, es la palabra quien lo llama a usted, es Dios quien a usted lo llama. Y cuando usted va de regreso a Dios y usted comienza a llenar su corazón de la palabra del Señor, entonces cambia esta situación. Porque entonces en lugar de que usted hable mal de una persona, ¿usted qué va a hacer? Lo va a bendecir o a bendecir, sea hombre o sea mujer. Ahora, usted no puede bendecir a alguien si el Señor no habita en su corazón. Usted tiene que dejar que la palabra de Dios habite en su corazón, que el amor de Dios habite en su corazón y que usted sepa que usted es igual que todos los demás. Usted no puede juzgar a nadie. Sí. Pues usted también, yo también. Acá yo no me libro. Todos tenemos cosas. Entonces, lo que nos hace diferentes es que el Señor habite en nuestro corazón. La única posibilidad que nosotros tenemos es que Dios nos dé un nuevo corazón transformado. Y ese corazón transformado solo puede ser transformado por la palabra del Señor. Usted solo no puede. Usted solo no puede. Ni crea que otra persona le va a cambiar a usted el corazón, porque no se puede. Nadie nos puede cambiar el corazón. El único que puede cambiarnos el corazón es Dios mismo. Mira lo que dice el Salmo 51, 5, 10. Mírame, yo fui formado en maldad. Mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Así dice el rey David. El rey David reconoce que desde que él nació había maldad. ¿Pero a quién le está pidiendo ayuda? Al Señor. Usted y yo no podemos cambiar por sí mismos. Porque usted puede hacer una buena acción hoy en esto, pero al ratito usted está hablando mal de alguien, o le está haciendo mal a alguien, o ignorando a alguien, o tratando mal a alguien, o diciendo algo ofensivo a alguien. Entonces se cae todo. Pero cuando usted deja que sea el Espíritu de Dios quien lo renueve, entonces la cosa cambia. Jesús enseña que las personas
entonces no pueden contaminarse por lo externo. No pueden, ¿sí? Sino que es el corazón del hombre. Así que si usted quiere contestar a la pregunta que hicimos al inicio de este mensaje, ¿qué era? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué hay en tu corazón? Ahora hágasela usted mismo mejor. Póngala en primera persona y usted pregúntese, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay? ¿Qué hay hoy en mi corazón? ¿Quién habita en mi corazón? ¿Sí? Y usted sabe cómo usted puede responderse a esa pregunta cuando usted evalúa lo que usted habla. ¿Usted quiere saber qué hay en su corazón? Evalúe lo que su boca dice. Evalúe lo que sus pensamientos le dicen. Y eso es lo que hay en su corazón. Ahora, lo que Dios quiere es estar en su corazón. Y lo ideal, lo que queremos contestar es, ¿qué hay en mi corazón? Yo quiero decir siempre, Jesús está en mi corazón. Su palabra está en mi corazón. Y eso es lo que al final tenemos que pedirle al Señor, que Él habite en nuestro corazón y que Él esté en nuestro corazón. Que el Señor entonces hoy bendiga su palabra, te bendiga a ti y que tú todos los días te preguntes, ¿qué hay en mi corazón hoy? No, yo quiero que el Señor habite en mi corazón, que su amor, que su gracia, que su perdón, que las palabras para con otros, que mis acciones para con otros, Él habite acá en el corazón. Amén y amén.